Hola a todos, bienvenidos a este video en el que hablaremos un poco sobre el cine y la Iglesia Católica, una relación de amor y odio con altibajos, pero con un futuro que aparenta continuar por mucho tiempo. Así que empecemos. Oh, por Dios, este tema resultó ser más extenso de lo que nos imaginábamos y tiene innumerables sucesos que han marcado a los cineastas, a los cinéfilos, a la Iglesia Católica junto con otras religiones y por supuesto a sus creyentes. La Iglesia Católica opina que los productores cinematográficos de principio de siglo abordaban los temas católicos con despreocupación y una absoluta carencia de escrúpulos, hasta el punto en que en 1913 el Papa Pío X se vio obligado a prohibir el empleo del cine para la enseñanza religiosa y a condenar toda representación positiva o negativa de escenas inspiradas en el Evangelio o procedentes de las Sagradas Escrituras. Tanto siguió siendo el impacto que el mismo Papa Pío XII, en su discurso al patriarcado y a la nobleza romana, el 8 de enero de 1947, manifestó: no se puede conceder al cine una libertad ilimitada sin la adecuada censura. Luego en 1948 fue instituida la Comisión Pontificia para la Cinematografía Didáctica y Religiosa, instalada en el Palacio de San Carlos, de la Ciudad del Vaticano. El cine y sus directores, por su parte, querían llevar al séptimo arte eso que les apasionaba: contar historias. Muchas historias son basadas en hechos reales y otras salen de los imaginarios de los creadores. Y en muchos casos también les apasionaba hablar de religión y de la Iglesia como institución, tocando temas que para la Iglesia Católica no siempre eran de su agrado. La Iglesia Católica ha vetado en varios países algunas películas con el ánimo que sus fieles y el resto del mundo no asistan a las salas de cine a verlas. Pero esto causa el efecto contrario, aumentando el interés del espectador y las ganancias en taquilla para las películas que tocan estos temas. Veamos algunas películas que han pasado por esta controversia. En los 60s tuvimos a Viridiana, de 1961. Habla sobre una aspirante a monja que casi es violada por su tío mientras dormía. Y esto la hace impura, por eso no puede volver al convento. El director Luis Buñuel siempre tuvo a la Iglesia como enemigo y él sabía hacerlos enojar mejor que nadie, burlando la censura con simbolismos. Aunque ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes, el Vaticano pidió la excomulgación de todos los involucrados e incluso en España se ordenó quemar todas las copias, pero un negativo se salvó y gracias a esto se logró estrenar luego en otros países. Hoy se le recuerda como la película que más hizo enojar al Vaticano. En 1964 se estrenó El Evangelio según San Mateo, criticada no tanto por su contenido, sino por su autor, Pier Paolo Pasolini, un hombre ateo, homosexual y comunista con interés por los temas religiosos, que decidió mostrar los aspectos humanos de Jesús y, a pesar de tener muy buenas críticas, esta película fue declarada blasfema por la Iglesia. Al día de hoy es un poco más aceptada y reconocida como una obra fiel del Evangelio según San Mateo. De los 70s podemos resaltar la película Jesucristo Superestrella de 1973, una obra de teatro que mezcla el Nuevo Testamento con la onda hippie, que estaba muy de moda en ese entonces. Hicieron un musical muy exitoso y por esto se trasladó al cine, combinando rock, ópera y la historia de Jesús, contada desde el punto de vista desde Judas. Por esto no recibió el apoyo de la Iglesia y generó el rechazo de muchas personas, pero muchas otras la disfrutaron y la continúan disfrutando en la actualidad. En los 80s, más exactamente en 1988, salió La Última Tentación de Cristo. Es una adaptación de una obra literaria que también fue muy censurada y en ella se representa a Jesús como un humano normal, con defectos y pecados. Fue prohibida en Turquía, México, Chile, Argentina, Filipinas y Singapur,
y hasta la Madre Teresa de Calcuta pidió que se boicoteara la película y el Papa Juan Pablo II la calificó como blasfemia. Todo esto causó varias protestas y hasta un incendio en un cine de París, con personas heridas y hasta un muerto, hasta que al final la quitaron de la cartelera de muchísimos cines. Sin embargo, la película se considera una excelente e imperdible obra. De los años 90 tenemos entre otras a la película Dogma de 1999, una comedia que hace sátira a la religión con una historia cómica y ficticia basada en aspectos de la iglesia y manteniendo cierto respeto a la religión. Pero se hicieron muchas protestas y críticas en contra de la película e incluso en muchos países se retrasó el estreno y hasta el director y el actor recibieron cartas de odio. También en 1999 tenemos la película Stigma. Cuenta la historia ficticia de una mujer que empieza a aparecerle estigmas en el cuerpo, en circunstancias blasfemas, y por esto la censuraron en varios países del mundo, pero casi todos la fueron a ver. En los años 2000 tuvimos varias películas que se centraban directa o indirectamente en las cosas que pasan dentro de la Iglesia Católica, en algunos casos mostrando algunas supuestas realidades y otras veces mezclándolas con historias ficticias basadas en mitos de la Iglesia Católica. El crimen del Padre Amaro de 2001. Varias instituciones de México junto con la Iglesia trataron de censurarla porque al parecer se mofaba de sus creencias religiosas y exponía varias realidades ocultas de la Iglesia Católica. Pero la polémica fue el mejor tipo de publicidad y fue todo un éxito, siendo la película más taquillera del cine mexicano por muchos años. El Código Da Vinci de 2003, adaptada de un libro de Dan Brown que también fue muy polémico y que cuenta la historia de un profesor que sigue un misterio que lo lleva a descubrir una verdad que la Iglesia Católica escondía, los descendientes de Cristo. Aunque la historia es ficticia, fue prohibida por diferentes instituciones católicas y, como en todos los ejemplos de esta lista, tuvo más éxito del deseado por la Iglesia, porque le hicieron más publicidad de la que se quería, y por esto se logró realizar incluso 2 secuelas más. Esta trilogía fue gracias a Ron Howard, director del cual les hablamos a continuación. Hola a todos, y para continuar el tema del cine y la Iglesia Católica, hoy les traemos un director quien realizó una gran película para este tema. La película que nosotros vamos a trabajar en este episodio es Ángeles y Demonios. Esta película es dirigida por Ron Howard, pero ¿quién es Ron Howard? Él es uno de los directores más comerciales de Hollywood. También es un productor, un guionista y un actor estadounidense. Él nació el 1 de marzo de 1954 en Oklahoma, Estados Unidos. Es hijo de los intérpretes Rance Howard y Jim Howard. Su primera aparición en el cine fue a los 18 meses, cuando participó en Frontier Woman en 1955. También en los años 60 intervino en la pequeña pantalla participando en el show de Andy Griffith, y en los 70 protagonizó entre 1974 y 1980 la serie Happy Days. Ron Howard alcanza su mayor gloria personal con la película Una mente maravillosa en el año 2001. Esta película se centra en el drama del genio matemático John Forsyth. Por esta película, Ron Howard ganó 2 premios Oscar como Mejor Película y Mejor Director. Dentro de las películas de Ron Howard hay una constante que siempre podemos observar, es decir, dentro de las películas de Ron Howard siempre se ve que los personajes se superan a sí mismos, que no desfallecen a pesar de las adversidades. Es que para Ron Howard, el no vencerse es una de las características inherentes de todo americano, un individuo que nunca acepta la derrota. Entre los géneros y temáticas del cine de Ron Howard, siempre podemos ver que está enfocado al gran público con resultados de buena factura y fácil consumo, en donde se sublima el entretenimiento como principal sostén de sus historias y personajes. De la vida personal de Ron Howard se sabe que obtuvo matrimonio con la actriz y escritora Charlotte Howard. Con ella concibió 4 hijos, de los cuales el primero también es actor y director. Un dato curioso de los 4 hijos de Ron Howard es que cada uno lleva el nombre donde fueron concebidos.
El debut de Ron Howard como director y guionista de largometraje se produjo en el año 1977 cuando lanzó la película de acción y comedia Loca Escapada a Las Vegas. Después de rodar varios telefilms, Ron retornó a la pantalla grande con películas como Turno de Noche en el año 1982, una película que encontró cierta resonancia y crítica y se comenzó a mostrar la habilidad como narrador del director. Al mismo tiempo, hizo una alianza con el productor y guionista Brian Grazer para formar una productora llamada Imagine Films Entertainment a mediados de la década de 1977. En los años 90, Ron Howard se convirtió en uno de los nombres más significativos de Hollywood, más taquillero, gracias a películas de acción como Llamaradas en el año 1991, títulos de épica romántica en una película como Horizonte Muy Lejano de 1992, películas con nombres y sátiras como The Paper, Detrás de la Noticia del año 1994. Recreaciones también de sucesos realizó Ron Howard en la película de Apolo 13 de 1995. Y también hizo películas de dramas familiares como El Rescate de 1996, una película que fue protagonizada por Mel Gibson. Y en el top 5 de las películas de Ron Howard encontramos en el primer puesto Una mente maravillosa. En el segundo puesto encontramos El Grinch. El tercer puesto es para la película El hombre que nos dejó tumbar. El cuarto puesto es para Ángeles y Demonios y el quinto puesto es para El Código Da Vinci. Gracias Alejandra por ayudarnos a conocer un poco más de Ron Howard, que como ya sabemos fue el director de la trilogía protagonizada por Tom Hanks, de la cual decidimos analizar la secuela del Código Da Vinci llamada Ángeles y Demonios. Camilo Higuita nos habla un poco sobre esta película. El profesor Robert Landon, docente en simbología e iconología religiosa, es llamado por el Vaticano para atender una situación de alto riesgo que se está presentando referente a la aparición de un símbolo Illuminati, la organización clandestina más poderosa de la historia. La reciente muerte del Papa y el secuestro de los 4 cardenales preferidos para subir al papado provoca que Robert Landon, junto con la seguridad del Vaticano, estén a cargo de descubrir los acertijos que la organización Illuminati va dejando en su camino, debido a que cada determinada hora un cardenal es asesinado según las geolocalizaciones que en la historia Illuminati dijeron alguna vez iban a atacar. Los templos se diferencian por los 4 elementos: agua, fuego, tierra y aire. Al igual que los 4 cardenales, van a ser marcados como unos animales según el elemento según el elemento y el templo en el que ellos vayan a ser asesinados. Cabe recalcar que estos acertijos son descubiertos por el profesor debido a sus habilidades y conocimientos en diferentes idiomas y a las escrituras a las que pudo acceder por el Vaticano. Estas escrituras son de alta seguridad porque son escrituras con una antigüedad muy grande, son escrituras históricas y solamente tienen acceso a ella el Papa y sus cardenales o alguien de alto rango del Vaticano. Algo muy curioso en la narrativa de esta película es que hacen una comparación muy grande entre el profesor y el Vaticano. ¿Por qué? Porque a pesar de que el profesor es experto en iconología y simbología religiosa, no es creyente de la religión católica y tiene que hacer equipo con la seguridad del Vaticano y someterse a los conocimientos y actitudes que ellos tienen sobre la religión católica, todo lo que no pueden hacer y lo que deben hacer. Un detalle que podemos destacar en esta película es del inicio a la mitad de la película son los planos y la forma que la grabación tiene. Es una grabación muy movida, muy sobreexaltada. ¿Por qué? Porque nos muestra y nos da a entender que la seguridad junto con el profesor no tienen el control de la situación. Están descubriendo acertijos, mirando qué es lo que está pasando y entendiendo el porqué de la situación que se está presentando. Además de su constante forma de expresarnos que ellos no siempre van a tener el control de la situación y que siempre va a haber alguien encima de ellos,
como lo podemos ver en los ángulos que nos muestran cuando ven a un ángel o cuando encuentran acertijos que siempre indican ángulos contrapicados o cenitales, ya sea que algo está superior a ellos o ellos superior a una situación. Adicionalmente a su trama principal, que claramente es ficticia, en el fondo plantea una especie de reconciliación entre el protagonista y su problemática con la Iglesia Católica, planteada en la primera película, mostrando que en esta institución, a pesar de su fama, existen integrantes que actúan correctamente y como se espera. Gracias a esta orientación más pacífica hacia la iglesia, no fue tan despreciada como otras películas. Para ir un poco más allá en esta producción, integrante de una trilogía en las que se destaca todo el estilo del director, Sebastián Bonilla nos cuenta qué fue lo que logró evidenciar al verla. Veamos. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre es Sebastián Bonilla y pues bueno, yo les voy a hablar de planos, movimientos de cámara, musicalización, vestuario y arte. Vamos a empezar con planos. Cerca del minuto 22 tenemos un plano que aparecerá por acá. Para mí es un plano muy importante que destaca mucho porque trabajan con la ley de tercios, trabajan con un contraluz y a pesar de que el padre, un protagonista, solo le alumbra la mitad de la cara, me parece que entre toda esa oscuridad, ese poquito de luz genera un protagonismo en él. Después tenemos ya al final de la película, después de una escena muy artística que fue cuando explota la bomba en el aire. Para mí fue una de las escenas más artísticas de toda la película, puesto que esa mezcla de color, esa majestuosidad del cielo, hace ver algo muy apocalíptico, muy estético, muy bien pensado. Pero bueno, de hecho les quiero hablar de otra escena post, después de lo que sucede, que es cuando el padre viene con su paracaídas inconsciente, va llegando a la multitud y lo generan y lo protagonizan con una ley de tercios. A pesar de que todo es muy oscuro y que es un plano general mezclado con esa ley de tercios, el padre logra destacar entre todas esas personas. Vamos ahora con movimiento de cámara. El movimiento de cámara en el minuto 61,20 hay un zoom in en donde van desde lo más general del Vaticano, van hasta lo más en un plano detalle, o primer plano de un periodista. Termina todo ese zoom in de un periodista que está esperando la decisión de que si hay nuevo papa o no hay nuevo papa. Me parece que ese recorrido que hace la cámara, un zoom in, genera incidencia o inserción con la persona que lo está viendo. Después tenemos otro movimiento de cámara muy interesante que es en el minuto 76. Es un traveling. El padre quiere hablar con todo el clérigo y le van dando protagonismo a cada uno para posteriormente utilizar un zoom out o dolly out, creería que es un zoom out, para mostrar todo el espacio en donde está el padre. Si habláramos de, por ejemplo, ya de la musicalización en el minuto 78, genera suspenso, drama y melancolía mezclado con adrenalina. Debido a que el padre que está muriendo bajo fuego no pueden hacer nada y esa música de fondo genera aún más tensión, por lo menos en las personas que estamos viendo, y es como esas ganas de querer ayudar, de que no, inténtalo. Entonces es un momento muy álgido de la película, porque ver algo tan cerca y que no puedas ayudar, más la musicalización, es decir, la ambientación de la escena, ayuda mucho. Después tenemos musicalización en el minuto 48 que genera suspenso, que se da después de que toman la decisión de que tienen que cerrar el Vaticano por lo que viene, por la persona que les quiere hacer daño. Deciden cerrar sus puertas pero continuar con la votación del nuevo papa. Es algo que es destacar, porque a la final la música nos genera ambiente y nos genera sensación. Y
aparte del arte, la escena de arte que les mencioné ahora, con ese apocalíptico, esa mezcla de colores al final de la película, tenemos un arte que para mí es una típica del cine que nunca va a pasar de moda, y es en el minuto 101:40, que es la explosión del carro, que pues primero ese boom, así de un momento a otro, porque nadie se lo esperaba, por lo menos yo no me esperaba que él fuera a buscarla allá y que al hacerle starter al carro, ¡pum!, fuera a explotar. Entonces eso me parece es una escena que nunca va a pasar, que es explotar el carro así sin saberlo. Hay un par de escenas más que habían muy buenas, pero sin embargo una de las mejores fue el final, en donde el mismo padre toma la decisión de quemarse y reza por su alma. Y esa forma, esos efectos que le dan porque el padre se lo consume la llama, la música de fondo, la ambientación y la forma en cómo muere el padre, como así, como pidiendo ayuda y al mismo tiempo no, creo que, o sea, la película la rompe en todos los sentidos, el vestuario sí es muy común, pues muy ambientado, muy de acorde, la música siempre ayuda, siempre sensibiliza, hay planos muy buenos, y ya, eso creería que es todo lo que yo destaco de la película. Muchas gracias. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que se animen a ver algunas de las películas mencionadas y busquen qué otras películas fueron censuradas por la Iglesia Católica en el cine y se den la oportunidad de verlas y analizarlas como tal, obras del séptimo arte, el cine. Nos vemos.